Buenas noches, les saluda Eduardo Zompa y hoy sábado en NTD Noticias. Conspiraron altos funcionarios del gobierno con las grandes empresas tecnológicas para censurar información. Eso es lo que quieren saber dos fiscales generales estatales. Un albergue para inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York está ofreciendo 24 horas de aperitivos, café y juegos. Ante el empuje de una agenda progresista en las grandes empresas del entretenimiento, una plataforma hispana está rescatando los valores tradicionales de la comunidad latina. El nuevo libro Cuba, la doctrina de la mentira, busca dejar al descubierto la forma metódica en que el comunismo se fue infiltrando en Cuba desde hace décadas bajo la imagen del socialismo. Gracias por acompañarnos. Los demandantes en un caso de alto perfil buscan que se tome declaración a 10 altos funcionarios, incluyendo al doctor Anthony Fauci. Alegan una colusión en materia de censura entre funcionarios del gobierno y grandes empresas tecnológicas. Tenemos la historia. En una reciente moción, los fiscales generales de Luisiana y Missouri, entre otros demandantes, solicitaron que una corte federal estadounidense les permitiera tomar declaración a Fauci. También pretenden interrogar a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y al agente especial del FBI, Elvis Chen, entre otros. En una declaración conjunta, los demandantes afirman que los correos electrónicos y otros documentos descubiertos en la investigación revelaron una campaña de censura enorme y de gran alcance. También dice que los funcionarios mantuvieron sus comunicaciones más reveladoras con las empresas de redes sociales de forma oral y no por escrito, y que es más probable que funcionarios federales de alto rango se basen en comunicaciones orales para presionar a las plataformas de redes sociales para que censuren. Fauci, por ejemplo, habló por teléfono con un grupo de científicos que luego escribieron un estudio en el que criticaban a otros científicos que decían que el COVID podía proceder de un laboratorio de China. La moción afirma además que Fauci estuvo en contacto con el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, pero que el contenido de las comunicaciones orales entre ambos aún no fue revelada. Los abogados del Departamento de Justicia dicen que tomar 10 declaraciones sería demasiado. Este caso tiene una etapa de descubrimiento acelerada, donde lo normal es tener menos testimonios, pero los demandantes dicen que es necesario tomar declaración a funcionarios de alto nivel porque tienen información de primera mano que no se puede obtener en otra parte. Investigadores de la Universidad de Boston desarrollaron una cepa de COVID-19 que mató al 80% de los ratones infectados con ella. La investigación provocó preocupación y condenas en Internet. Tenemos la historia. Los investigadores de la Universidad de Boston extrajeron la proteína de la espiga Omicron. Luego la unieron a la variante original de COVID-19 de Wuhan y la llamaron Omicron S. Mientras que Omicron causó una infección leve y no mortal en los ratones, Omicron S provocó una enfermedad grave con una tasa de mortalidad del 80%. Los investigadores afirman que el sistema inmune de los ratones y el de los humanos son muy diferentes, y que si el híbrido Omicron S infectara a los humanos, probablemente no sería tan mortal. Sin embargo, descubrieron que la nueva cepa era 5 veces más infecciosa que Omicron cuando infectaron células humanas con ella. La publicación del estudio provocó preocupación y condenas en Internet. El doctor Paul Hunter, experto en enfermedades infecciosas, dijo que le preocupa lo que los laboratorios son capaces de producir. Se pregunta para qué se están utilizando los laboratorios. Si es para fines de diagnóstico, entonces dice que juegan un papel importante. Sin embargo, dijo que si empiezan a tener un doble propósito, como investigaciones con implicaciones militares ofensivas, eso es preocupante. Algunos funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses dijeron en 2021 que creen que el COVID-19 se creó dentro de un laboratorio o se escapó de uno. Ahora escuche esto. En Washington, D.C., los no ciudadanos podrían tener pronto derecho a voto. El Consejo de Washington, D.C. votó a favor de que los residentes sin ciudadanía estadounidense puedan votar en las elecciones locales. La ley permite a los residentes no ciudadanos, incluidos los inmigrantes ilegales, participar en las elecciones locales, pero no en las federales. Los únicos requisitos son que el votante debe tener al menos 18 años y haber vivido en D.C. durante al menos 30 días. El proyecto de ley pasará a la firma de la alcaldesa Muriel Bowser y luego a la revisión del Congreso. Si se aprueba, se uniría a otros proyectos de ley en el área de D.C. que dan a los no ciudadanos el derecho a votar. Se calcula que en D.C. hay unos 51,000 residentes no ciudadanos.
Y en más noticias de inmigración, la ciudad de Nueva York abrió un albergue para inmigrantes ilegales en el que la ciudad les proporciona televisores, consolas de juegos y mucho más. Esto ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades de la ciudad. Las autoridades municipales dicen que es para facilitar la transición. La ciudad de Nueva York abrió un albergue para inmigrantes ilegales que viajan solos luego que el alcalde Eric Adams declarara estado de emergencia debido a la afluencia. Los inmigrantes tendrán acceso a televisores, consolas de juegos, aperitivos y café gratuitos las 24 horas del día y 3 comidas al día. El comisionado de gestión de emergencias de la ciudad dijo a la prensa que las comidas serán culturalmente apropiadas. También habrá teléfonos para que los inmigrantes ilegales puedan contactarse con personas para llegar a su destino final. En la ciudad de Nueva York, queremos ser lo más serviciales posible para que los solicitantes de asilo lleguen a donde tienen que llegar. El centro, situado en una isla junto a Manhattan, puede albergar hasta 1,000 personas a la vez. Un usuario de Twitter indicó que la ciudad se preocupa más por los no ciudadanos que por los estadounidenses. Él escribió: "Todos estos años los niños sin hogar y en hogares de acogida en la ciudad de Nueva York no tuvieron comida, dinero o refugio, y de alguna manera los demócratas de Nueva York encontraron dinero para proporcionar todo a los ilegales". NTD se puso en contacto con las autoridades de la ciudad para solicitar comentarios, pero no obtuvimos respuesta antes de esta emisión. Casi 20,000 inmigrantes ilegales llegaron a Nueva York desde abril y una media de 5 o 6 autobuses han llegado cada día desde principios de septiembre, la mayoría procedentes de Texas. Según Bloomberg, la Gran Manzana gastará este año entre 500 millones y 1,000 millones de dólares para alojar a los inmigrantes que cruzan la frontera y que han llegado a la ciudad en los últimos meses. Y a escala nacional, la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana emitió un análisis de costos la semana pasada, que indica que los inmigrantes que entraron en el país ilegalmente durante el periodo del presidente Biden añaden una carga de más de 20,000 millones de dólares al año a los contribuyentes americanos. Eso se añade a los 140,000 millones de dólares de costo anual existente para proporcionar servicios a los inmigrantes a largo plazo. Sin embargo, el gobierno de Biden ya está deportando a venezolanos que intentan entrar a Estados Unidos, lo que podría hacer que las cifras disminuyan. Debido a ello, los funcionarios de la ciudad demócrata El Paso, Texas, dicen que están poniendo fin a un esfuerzo de reubicación de meses para trasladar a los inmigrantes a las ciudades del norte, lo que también podría aliviar la afluencia en Nueva York. Más adelante le contamos por qué condenaron a Steve Bannon y hay noticias sobre una investigación contra un sitio web LGBT para menores. Entérese después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Hoy un tribunal federal condenó al ex asesor de Trump, Steve Bannon, a 4 meses de prisión, pero la sentencia subyacente podría perjudicar en última instancia al presidente Biden. Como saben, el señor Bannon fue sentenciado hoy. El ex asesor de Trump, Steve Bannon, se enfrenta a 4 meses de prisión y a una multa de $6,500, pero su abogado dijo que apelará la condena por 2 cargos de desacato al Congreso. El juez retrasó la pena de prisión hasta después del proceso de apelación. El abogado de Bannon
David Shawn dijo que la decisión del juez de retrasar la sentencia era extraordinaria pero apropiada. Dijo que hay cuestiones sustanciales que quedan abiertas en el caso. Creo que la apelación en este caso es a prueba de balas. El asunto es, las cuestiones constitucionales implicadas en este caso son muy importantes, pero creo que el señor Bannon nunca llegó a contar las razones de sus acciones con respecto a la citación. Shawn dijo que el gobierno le prohibió a Bannon presentar pruebas que explicaran por qué no testificó ante el comité del 6 de enero de la Cámara. Mike Davis, consejero jefe del senador Chuck Grassley, explicó lo sucedido. Su abogado le indicó que el presidente Trump hizo valer el privilegio ejecutivo y por lo tanto no podía testificar. Esa es una defensa legal absoluta. Y el juez del Tribunal de Distrito, por alguna razón, no le permitió plantear esa defensa. Y creo que ese juez del Tribunal de Distrito malinterpretó un fallo del Tribunal de Circuito de D.C. Davis, fundador y presidente del proyecto Artículo 3, dijo que el circuito de D.C. está formado en su mayoría por personas nombradas por Obama, por lo que espera que este caso llegue en última instancia a la Corte Suprema. Esto apunta al corazón de la separación de poderes. Si un presidente está preocupado de que lleven a sus principales asesores ante los tribunales o el Congreso, esto perjudica seriamente a la presidencia. Dijo que este caso es más grande que el presidente Trump o Steve Bannon. ¿Qué pasará cuando el Congreso llame a declarar al hijo del presidente Biden, Hunter, y que declare sobre sus conversaciones con su padre como presidente? El presidente Biden querrá hacer valer el privilegio ejecutivo y acaba de echar por tierra eso, gracias a Trump y Steve Bannon. Mientras tanto, Bannon dijo a NTD que planea continuar con su podcast War Room mientras está en prisión e hizo una predicción. El 8 de noviembre van a tener un juicio sobre el régimen ilegítimo de Biden y, francamente, muy francamente, Nancy Pelosi y todo el comité. Los padres y los profesores de California exigen tanto respuestas como una investigación policial sobre un controvertido grupo de defensa LGBT que se promueve en las escuelas públicas. Hablamos con una madre que encabezó su propia investigación. A principios de este mes, un grupo de líderes de la comunidad pidió una investigación sobre un grupo de apoyo LGBT llamado Proyecto Trevor. Celeste Filler, una madre en el Valle de Coachella, al sur de California, y miembro del grupo de Mamás por la Libertad del condado de Riverside, dijo a NTD sobre su investigación y sus hallazgos personales al investigar el sitio web en cuestión. Se trata de prevención de suicidio de jóvenes LGBTQ de 13 a 24 años. Pensé, eso es una bandera roja. Jóvenes de 13 a 24 años, ¿qué tienen en común para que puedan estar hablando de sexo? El Proyecto Trevor es una organización que ofrece servicios confidenciales de apoyo en caso de crisis a los jóvenes LGBT a través de mensajes de texto, chats o llamadas. Varios distritos escolares promueven el sitio y así es como Filler lo descubrió. Así que investigué más a fondo y empecé a ver que había adultos que pedían a los niños que dejaran el sitio y entraran a su Discord. Filler dice que sus hallazgos son consistentes con los depredadores en las salas de chat con menores y pueden abrir la puerta al reclutamiento, la explotación y el tráfico de niños. Esto es pedofilia. No hay otra forma de llamarlo. Filler presentó una denuncia ante el departamento del sheriff del condado de Riverside el pasado mes de julio y fue remitida al grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Riverside. Ellos afirman que hicieron su investigación y que no encontraron nada de lo que yo y todos los demás padres estaban encontrando y que realmente estaba en ese sitio web. El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, dijo a The Epoch Times que el hecho de que las escuelas promuevan esas salas de chat para niños de 13 años, para él es moralmente reprobable. Dijo, no es diferente a que nuestras escuelas enseñen educación sexual a un niño de kinder. Es absolutamente ridículo, pero no es un crimen. Bianco dijo que si los padres no están contentos con la dirección de las escuelas, la culpa debe recaer en los legisladores y los miembros de la junta escolar, no en las fuerzas del orden. Filler está de acuerdo. Tenemos que tomar el control de esta situación. Esta gente viene por nuestros hijos. Tenemos que parar esto. Nosotros somos la fuerza. Ellos no tienen voz, no entienden, no pueden comprender estas cosas, no pueden defenderse, y es nuestro trabajo hacerlo.
El proyecto Trevor no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, la organización afirma que su propósito es ayudar a los jóvenes LGBT en dificultades y proporcionarles asesoramiento. Daniel Hall, NTD Noticias, California. ¿Quién sustituirá a Liz Truss como primera ministra británica? Truss, que llevaba tan solo 44 días en el cargo, anunció su renuncia. Este es el mandato más corto de la historia británica, lo que ha provocado una nueva lucha por el liderazgo. Aquí tiene más información. Rishi Sunak, que se enfrentó a Truss durante el verano, es el firme favorito. El exministro de Finanzas advirtió previamente sobre la agenda económica de Truss. El aumento de la inflación es el enemigo que empobrece a todo el mundo y pone en riesgo sus casas y sus ahorros. Ganó popularidad por primera vez al conducir a Reino Unido a través de la pandemia de COVID, dejando de lado los instintos conservadores de un Estado pequeño y pidiendo grandes préstamos para apoyar a los trabajadores y las empresas. Fue el candidato preferido de los diputados conservadores en la carrera del verano por el liderazgo, pero perdió en la votación de los afiliados. Muchos de ellos lo consideraron responsable de la caída de Boris Johnson, lo que nos lleva al siguiente candidato potencial. Y es perfectamente cierto, que no me voy en el momento en que yo lo decido. Johnson fue expulsado de su cargo en julio tras una serie de escándalos y aún se enfrenta a una investigación por presuntamente mentir en el Parlamento sobre las fiestas celebradas durante el confinamiento. Sin embargo, muchos vieron el enfrentar el Brexit como una forma de ganar votos. En las elecciones generales de 2019, Johnson ganó votos en lugares del país que nunca habían apoyado a los conservadores. Johnson estaba de vacaciones en el Caribe cuando Truss anunció su renuncia, pero los medios británicos sugirieron el jueves que estaba de regreso. Aparentemente, amado y odiado en la misma medida, algunos diputados conservadores podrían renunciar si gana. Hasta la vista, baby. Thank you. La tercera candidata que podría entrar en juego es Penny Mordaunt. Mordaunt, exsecretaria de Defensa, estuvo a punto de quedar entre los dos finalistas en la carrera por el liderazgo en verano. Mordaunt, al igual que Johnson y Sunak, fue una apasionada defensora de la salida de la Unión Europea y algunos consideran que tiene un amplio atractivo. La PM está demorada por un asunto urgente. Se ganó los aplausos por su actuación en el Parlamento el lunes, cuando defendió al gobierno e incluso cuando éste dio marcha atrás en la mayoría de sus políticas. La primera ministra no está bajo un escritorio. Jeremy Hunt, el actual ministro de Economía, se retiró de la contienda. Para ser candidato se necesitan los votos de 100 diputados antes del lunes. Al regresar hablaremos sobre una nueva plataforma infantil para niños y dos expertos nos hablan sobre cómo recuperar la familia mediante la tradición. Quédese con nosotros. América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas y origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's a communist world. So that's the short answer. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este.
Una plataforma hispana está rescatando los valores tradicionales de la comunidad latina a través de contenido sano y familiar. The Epoch Times en español habló con su fundador para conocer más sobre esta iniciativa. Ante la agenda progresista de las grandes empresas del entretenimiento, un hispano decidió crear una plataforma infantil en español que busca mostrar los valores tradicionales y familiares de la comunidad hispana. Se trata de Family Playland, una plataforma digital de series y películas con contenido seguro para menores de 10 años. La plataforma busca enfocarse en los valores tradicionales familiares con base en las creencias judeocristianas. Juan Carlos Sánchez, fundador de la plataforma, trabajó por más de 20 años en medios como Sony y NBC Universal y pudo darse cuenta del fuerte interés político y la agenda progresista de dichas empresas. Durante la conferencia de liderazgo hispano en Miami, Sánchez dijo a The Epoch Times que ante esta necesidad de contenido seguro, decidió crear Family Playland. Cuando eres padre empiezas a buscar opciones de contenido para tus niños y fue una realidad que nos encontramos, que no había mucho contenido disponible para niños en español aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente no hay contenido sano, bonito, que puedas ver en familia, que no sea enfocado en antivalores de familia. Entonces queremos mantener nuestras tradiciones y raíces y por eso nace Family Playland. Sánchez dijo que, luego de investigar el mercado, descubrieron que cerca de 70 millones de hispanos en Estados Unidos tenían la necesidad de consumir contenido en español y que sea compatible con todos los miembros de la familia. Por ejemplo, ahora los medios han dejado de mostrar el rol del padre y la madre, como normalmente ocurre en otros países. Hay muchos intereses políticos y mediáticos para cambiar la postura y romper los lazos familiares. Hay otros intereses, hay otro cambio de cultura tanto a nivel corporativo como a nivel general, público, en donde hay unos antivalores que han sido sembrados a través de la cultura, antivalores que han sido sembrados a través de la educación en nuestro sistema escolar, tanto público como privado. Sánchez también señaló que este adoctrinamiento que ocurre en Estados Unidos se estaría extendiendo en varios países de Latinoamérica. Es exactamente la misma estrategia y lo que está sucediendo. Rompes los lazos familiares, rompes los valores morales tradicionales y esto abre espacios para tener crisis tanto a nivel social como a nivel económico. Entre la parrilla de programación de Family Playland está Supergenios, una producción propia y películas clásicas como Los Pitufos, Hachiko y Pinocho. Family Playland actualmente se encuentra disponible en 50 estados de Estados Unidos. Durante el multitudinario Congreso Mundial de las Familias, el tema más importante a resaltar fue el rol de las familias y la recuperación de sus tradiciones para evitar la infiltración de la ideología comunista que busca acabar con ellas. Veamos. La familia es el núcleo de la sociedad y el hábitat natural donde se desarrollan seres humanos responsables. Sin embargo, las ideologías comunistas están socavando estos cimientos de la familia. El doctor Alan Carson, expositor del Congreso Mundial de las Familias y presidente del Centro Howard para la Familia, lo califica como una crisis climática en las familias. Sin embargo, este hábitat natural está atravesando diferentes ataques externos debido a la constante infiltración de ideologías comunistas en la sociedad. Todo el objetivo del comunismo era deshacerse de las relaciones familiares, al menos las más significativas, y colectivizar la crianza de los hijos, incorporar a las mujeres en particular a la fuerza laboral, quitarles a sus hijos y ponerlos en centros colectivos, o al final incluso no tener hijos. Un enfoque que se utiliza por las fuerzas dominantes en el mundo es que las personas son el problema, y menos personas contribuirían a un mejor medio ambiente. Y creo que eso es falso. Eso es completamente falso. ¿De dónde vienen los jóvenes responsables? ¿De dónde vienen los niños responsables que se convertirán en adultos responsables? En familias de parejas casadas con dos padres naturales. Esos son los niños que previsiblemente serán más sanos, más educados y más responsables. Por su parte, el doctor Alejandro Landero, director de formación integral de la Red de Universidades Anáhuac, también dijo a NTD que la familia es muy importante para rescatar la tradición, una definición que no solo se remonta en el pasado. Algo muy importante es, primero, entender bien el concepto de tradición. Tradición no significa simplemente conservar el pasado sin más y traerlo al presente, sino tradición significa saber recibir lo mejor del pasado, cuál es la herencia de valores que nos han dado nuestros abuelos, nuestros padres, para luego lanzarnos al futuro y construir un mejor futuro. Por eso,
Tradición significa saber recibir y saber entregar. Landero también señaló que una de las narrativas para destruir lo tradicional es que va en contra del progreso y del futuro. Cuando yo destruyo el pasado, como está pasando con la cultura de la cancelación, todo lo pasado está mal, todos los cimientos están mal, hay que destruir la civilización, hay que destruir los valores, hay que deconstruir a la persona, me quedo sin nada. Es imposible un futuro mejor sin el aprendizaje, sin esta capacidad de cultura y de cribar. Solo hay futuro si hay capacidad de conservar lo mejor. Solo hay progreso si hay capacidad de rescatar y valorar la tradición. Los expositores alertaron que en la medida que se valore a la familia y las tradiciones, se puede evitar el objetivo comunista de eliminar la institución de la familia. En medio de protestas masivas en la isla y la fuerte represión de la dictadura castrista, un libro busca analizar la verdadera naturaleza comunista, cómo destruyó la economía y cultura de Cuba y cómo esta ideología pretende ahora influir en Estados Unidos y Latinoamérica. Veamos. Desde hace 5 décadas, la historia de Cuba se vio ensombrecida por la ideología comunista, disfrazada detrás de la fachada del socialismo. La cultura, religión y tradición de Cuba cambiaron radicalmente para dar paso al espectro del comunismo. Ahora un nuevo libro llamado Cuba, la doctrina de la mentira, escrito por Orlando Gutiérrez Boronat, busca desenmascarar la naturaleza del comunismo y cómo poder contrarrestar lo que llamó un virus ontológico mortal. Este es un libro que se basa en una investigación histórica y conceptual profunda sobre cómo lo que se estableció en Cuba en 1959 no fue un movimiento reformista o socialista surgido del pueblo de Cuba, sino en realidad fue una ocupación de Cuba para el beneficio, para el uso de una agenda que va mucho más allá de Cuba, una agenda de control humano mucho más allá de Cuba. Gutiérrez Boronat, quien también es coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó cómo las ideas comunistas fueron infiltrándose metódicamente en Cuba y creando la base para socavar la nación cubana. Bueno, lo primero que hizo el régimen comunista en Cuba fue intentar destruir estos anticuerpos, destruir las tradiciones cubanas, eliminarlas de la memoria popular, destruir la religión. El país en América Latina donde ha tomado lugar la más intensa persecución anticristiana fue en Cuba, porque la religión cristiana, la católica, sobre todo fue el primer enfrentamiento grande, era un pilar de las tradiciones y las creencias y la espiritualidad del pueblo de Cuba. Y el régimen hizo todo lo posible por borrar a Cristo de la mente de los cubanos para poder destruir esa cultura cubana. Y lo otro es la filosofía. El régimen, en las famosas palabras de Che Guevara, aquí hay temas que no se pueden debatir, hay convicciones y verdades que son absolutas y no vamos a debatirlas. Ninguna ideología, ninguna doctrina que niegue la autoexaminación y el cuestionamiento es genuina, es falsa, porque lo más natural en el ser humano es preguntar, indagar y buscar la razón para las cosas. Cuando eso se prohíbe de primer plazo es porque se le quiere imponer algo al ser humano. Para el autor, esta revolución cultural en Cuba sirvió como una base importante para luego llevar a cabo una revolución comunista en Estados Unidos. Utilizaron el ejemplo de Cuba, utilizaron lo que se estaba haciendo en Cuba, lo desconfiguraron completamente para presentar algo exitoso que justificara eliminar las bases del pensamiento tradicional, de la filosofía, de la fe en las mentes de los jóvenes norteamericanos. Y eso ha sido una plaga para Estados Unidos. Gutiérrez Boronat también advirtió que la izquierda académica en Estados Unidos está adoctrinando las mentes de los jóvenes, desviando los significados de la Constitución y creando una lucha de clases. Una niña de 16 años murió en un centro de cuarentena chino después de que las autoridades ignoren la petición de asistencia médica de su familia. Esto fue lo que pasó. El incidente tuvo lugar el fin de semana en la ciudad de Ruzhou, en el centro de China. La muerte de la niña despertó una indignación generalizada en el país, y videos sobre lo ocurrido se volvieron virales en las redes sociales. Un video muestra a la adolescente en un centro de cuarentena. Parece estar enferma, luchando por respirar y con convulsiones, y la niña murió al día siguiente en un hospital. Otro video muestra a una mujer que dice ser la tía de la niña. Señala que su sobrina murió después de desarrollar fiebre, sufrir convulsiones y vomitar, y que nadie le dio atención médica.
Al parecer, miles de personas fueron puestas en cuarentena en la ciudad de Ruzhou en las últimas semanas, entre ellas 6 familiares de la niña. Su tía dijo que no estaba enferma cuando llegó. La estricta política de 0 casos del virus llevó a algunos ciudadanos chinos a temer la cuarentena forzada, incluso sin estar contagiados. Gracias, Julián. Hasta aquí las noticias de hoy. Una vez más le agradecemos por su confianza a este equipo de noticias. También los invitamos a apoyar nuestra búsqueda de la verdad, haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes con más información. Hasta la próxima.